El descubrimiento devastador. Encontré a mi esposo desnudo con mi asistente personal en nuestra cama matrimonial el día de nuestro 23º aniversario, y esa imagen cambió mi vida para siempre. Me llamo Marisol Valdivia de Torres. Tengo 47 años, y hasta hace 6 meses era la mujer que lo tenía todo. Un imperio inmobiliario valuado en 300 millones de euros. Una mansión en Marbella con vistas al Mediterráneo. Joyas que habían pertenecido a la realeza española, y un matrimonio que todos envidiaban. O eso creía yo. Aquella tarde de junio regresé temprano de una reunión en Madrid. Había cancelado la cita con los inversores portugueses porque quería sorprender a Germán con una cena romántica. Qué ironía, ¿verdad? Yo preparando una sorpresa cuando la verdadera sorpresa me esperaba a mí. Las llaves giraron en la cerradura de nuestra villa en la Milla de Oro. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. El Mercedes de Germán estaba en el garaje, y también reconocí el pequeño Audi blanco de Vanessa Ruiz, mi asistente personal de 29 años. Pensé que quizás estaban revisando documentos de la oficina. Germán siempre fue obsesivo con el trabajo, una cualidad que yo admiraba porque la compartíamos. Subí las escaleras de mármol italiano que yo misma había elegido durante la remodelación. Cada paso resonaba en el vestíbulo vacío. Había algo extraño en el ambiente, una tensión que no podía definir pero que me erizaba la piel. Cuando llegué al pasillo del segundo piso, escuché risas. Risas íntimas, cómplices. El tipo de risa que solo se comparte en la más absoluta confianza. La puerta de nuestra habitación estaba entreabierta. A través de la rendija podía ver nuestra cama. Esa cama con dosel que habíamos comprado en una subasta en Barcelona. La misma donde habíamos dormido juntos durante más de 2 décadas. Y allí estaban ellos. Desnudos. Enredados en las sábanas de seda egipcia que yo había encargado de Milán. No grité. No lloré. No hice ninguna escena dramática como en las películas. Me quedé paralizada, observando la traición con una claridad que nunca antes había experimentado. Era como si mi cerebro se hubiera desconectado de mis emociones para poder procesar cada detalle de aquella pesadilla. Vanessa reía mientras acariciaba el pecho de mi esposo. Germán, ese hombre con quien había construido un imperio desde cero, le susurraba algo al oído que la hacía reír aún más. En la mesita de noche vi una botella de champán Dom Perignon, la misma marca que Germán y yo habíamos bebido en nuestra boda. Había copas, fresas y un ambiente de celebración que me revolvió el estómago. Fue entonces cuando escuché las palabras que destruirían todo lo que creía saber sobre mi vida. «Pronto todo será nuestro, mi amor», dijo Germán con una voz que nunca le había escuchado, dulce y conspiradora. Marisol firmó todos los documentos que preparé el mes pasado sin leer ni uno solo. Esa estúpida está tan ocupada jugando a ser empresaria que no se dio cuenta de que transferí la mitad de las acciones a mi nombre exclusivo. Cuando le pida el divorcio, se quedará con migajas mientras tú y yo disfrutamos en nuestro yate por el Caribe. Vanessa soltó una carcajada. ¿Y ella no sospecha nada? Llevo 1 año siendo tu amante y la idiota me sigue tratando como su empleada de confianza. Hasta me aumentó el sueldo el mes pasado. Marisol siempre fue demasiado confiada, respondió Germán. Por eso fue tan fácil casarme con ella hace 23 años. Ella tenía el cerebro para los negocios, y yo necesitaba su capital inicial. Ahora que el imperio está consolidado, ya no la necesito. Además, estás tú, que eres mucho más joven, más bella, más complaciente. Sentí como si me hubieran clavado un puñal en el corazón. 23 años. 23 años de lealtad, de construir juntos, de celebrar victorias y superar crisis. Todo había sido una mentira. Una estrategia calculada. Yo no había sido su esposa. Había sido su inversora. Su escalera hacia el éxito. Retrocedí en silencio. Bajé las escaleras con las piernas temblorosas y salí de mi propia casa sin hacer ruido. Me senté en mi Bentley Continental, con las manos aferradas al volante, y por primera vez en años, lloré. Lloré por la mujer ingenua que había confiado ciegamente. Lloré por los años perdidos. Lloré por la traición que cortaba más profundo que cualquier cuchillo. Pero después de 20 minutos de lágrimas, algo cambió dentro de mí. Una furia fría, calculadora, comenzó a reemplazar el dolor. Sequé mis lágrimas con un pañuelo de seda. Retoqué mi maquillaje en el espejo retrovisor y tomé mi teléfono. No iba a ser la víctima en esta historia. Si Germán quería jugar sucio, yo le enseñaría que había elegido a la oponente equivocada. Conduje directo a Madrid,
a las oficinas de Sebastián Montero Aguirre, el abogado más despiadado de España en casos de divorcios millonarios. Llegué a las 7 de la tarde, sin cita previa, pero mi apellido y mi cuenta bancaria me abrieron todas las puertas. Señora Torres, me recibió Sebastián en su oficina de caoba y cristal en el Paseo de la Castellana. Era un hombre de 60 años, con cabello plateado y una reputación de ganar el 98% de sus casos. ¿Qué puedo hacer por usted? Necesito congelar todos los activos de mi empresa antes de que mi esposo pueda tocarlos. Respondí con una voz que no reconocía como mía, fría y determinada. Y necesito hacerlo sin que él se entere hasta que sea demasiado tarde. Sebastián sonrió. Era la sonrisa de un tiburón que acababa de detectar sangre en el agua. Cuénteme todo, señora Torres. Absolutamente todo. Y eso hice. Durante 3 horas le conté cada detalle. La infidelidad, las palabras que había escuchado, los documentos que Germán mencionó, nuestras cuentas conjuntas, las propiedades, las inversiones, todo el imperio que habíamos construido juntos. Sebastián tomaba notas meticulosas, haciendo preguntas precisas sobre cada aspecto legal de nuestro matrimonio. Tiene usted un caso sólido, dijo finalmente. Pero necesitamos pruebas de todo lo que me ha contado. ¿Puede conseguir evidencia de la infidelidad? ¿Documentos que él le hizo firmar? ¿Movimientos bancarios sospechosos? Puedo conseguir todo, respondí sin dudarlo. Tengo acceso a todo en nuestra empresa. Germán nunca cambió las contraseñas porque confiaba en que yo nunca sospecharía nada. Perfecto. Entonces, esto es lo que haremos. Salí de esa oficina a medianoche con un plan. Un plan brillante, legal y completamente devastador para Germán. Durante los siguientes días, me convertí en una actriz consumada. Regresé a casa esa noche como si nada hubiera pasado. Germán estaba cenando tranquilamente cuando llegué, preguntándome dónde había estado. La reunión en Madrid se extendió. Mentí con una sonrisa perfecta. ¿Y tú? ¿Cómo estuvo tu día? Aburrido sin ti, respondió él, besándome la mejilla con esos labios que horas antes habían besado a otra mujer. Esa noche dormí en la misma cama con él, sintiendo repulsión pero manteniendo la farsa. Porque ahora yo tenía un objetivo, y nada iba a detenerme. Durante las siguientes 2 semanas recopilé evidencia. Contraté a un investigador privado que documentó cada encuentro entre Germán y Vanessa. Revisé cada documento que había firmado en los últimos meses y descubrí que Sebastián tenía razón. Germán había manipulado varios contratos. Accedí a nuestras cuentas bancarias y encontré transferencias a una cuenta offshore en las Islas Caimán que desconocía por completo. Mi esposo no solo me había sido infiel, me había estado robando durante años. El dolor inicial se había transformado en algo mucho más poderoso. Determinación pura. Germán Salazar Torres iba a descubrir que subestimar a Marisol Valdivia había sido el mayor error de su vida. Y yo me aseguraría de que pagara por cada mentira, por cada traición, por cada euro robado. La guerra apenas comenzaba, y yo tenía todas las armas. La estrategia silenciosa. Las siguientes 3 semanas fueron las más difíciles de mi vida, pero también las que me transformaron de víctima en estratega. Cada mañana me despertaba junto a un hombre al que ya no reconocía, fingiendo que todo estaba bien mientras por dentro ardía un fuego de venganza fría y calculada. Sebastián Montero y su equipo trabajaban día y noche investigando cada rincón de nuestro imperio financiero. Lo que descubrieron me dejó helada, pero también me dio las armas perfectas para la batalla que se avecinaba. «Señora Torres», me llamó Sebastián una tarde mientras yo revisaba documentos en mi oficina privada de la Torre Emperador en Madrid. «Necesita ver esto inmediatamente. ¿Puede reunirse conmigo en 1 hora?» «Estaré allí en 40 minutos», respondí, sintiendo que algo importante estaba por revelarse. Cuando llegué a su despacho, Sebastián tenía desplegados sobre su escritorio al menos 30 documentos diferentes, estados de cuenta bancarios y fotografías que el investigador privado había tomado. Su expresión era una mezcla de admiración y preocupación. «Marisol, lo que voy a mostrarle es grave, muy grave», comenzó usando mi nombre de pila por primera vez, una señal de que la situación había escalado a otro nivel. Su esposo no solo la ha estado engañando románticamente, ha estado cometiendo fraude empresarial durante al menos 5 años. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. «Explíqueme todo. Necesito saberlo todo». Sebastián comenzó a mostrarme documento tras documento. Germán había creado empresas fantasma en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas.
Había desviado más de 42 millones de euros de nuestras cuentas corporativas a estas empresas ficticias. Había falsificado mi firma en al menos 18 documentos legales, transfiriendo propiedades que yo creía que eran nuestras a su nombre exclusivo. Esta finca en Mallorca que ustedes compraron hace 3 años por 8 millones de euros, señaló Sebastián un documento. Oficialmente solo está a nombre de Germán Salazar. Él falsificó su consentimiento como cónyuge. Lo mismo con el edificio de oficinas en Valencia, la cartera de inversiones en Portugal y estas 4 propiedades en la Costa del Sol. Dios mío, susurré, sintiendo cómo la magnitud de la traición me golpeaba. ¿Cómo no me di cuenta? Porque él es extremadamente inteligente y usted confiaba plenamente en él, respondió Sebastián con gentileza. Germán ha sido meticuloso. Usó su dedicación al trabajo en su contra. Cada vez que usted estaba en reuniones importantes o viajando por negocios, él movía piezas en este tablero de ajedrez. Le hacía firmar documentos mezclados con contratos legítimos, modificaba cláusulas después de que usted los firmaba, y utilizaba su acceso a las cuentas corporativas para hacer transferencias que parecían normales, pero que alimentaban su red de empresas fantasma. ¿Cuánto ha robado en total?, pregunté con voz temblorosa. Según nuestros cálculos conservadores, entre los desvíos directos y las propiedades transferidas fraudulentamente, estamos hablando de aproximadamente 85 millones de euros. 85 millones, casi un tercio de nuestro patrimonio familiar. Dinero que yo había ayudado a generar con mi trabajo, mi inteligencia, mis contactos, mis decisiones empresariales. Robado sistemáticamente por el hombre que dormía a mi lado cada noche. Pero aquí viene la parte más interesante, continuó Sebastián con un brillo en los ojos. Germán cometió errores. Errores que podemos usar a nuestro favor. Las falsificaciones de firma pueden ser comprobadas pericialmente. Las empresas fantasma dejan rastros. Y lo mejor de todo, hay mensajes de texto y correos electrónicos entre él y Vanessa, donde discuten abiertamente estos movimientos financieros. ¿Cómo consiguió esos mensajes?, pregunté sorprendida. Vanessa Ruiz es descuidada. Usa la red Wi-Fi de su oficina para todo, incluyendo su teléfono personal. Su departamento de IT puede acceder legalmente a todo el tráfico de datos que pasa por sus servidores corporativos. Técnicamente, ella firmó un documento autorizando ese monitoreo cuando comenzó a trabajar para usted. Por primera vez en semanas, sonreí. Una sonrisa fría, calculadora. ¿Qué tan malas son esas conversaciones? Sebastián me mostró su tablet. En la pantalla había capturas de pantalla de conversaciones entre Germán y Vanessa, que me revolvieron el estómago, pero que al mismo tiempo eran oro puro para mi caso. Ya casi tengo todo listo, mi amor. En 2 meses pediré el divorcio y Marisol se quedará con las migajas. Todo el dinero real está a salvo en nuestras cuentas. ¿Y si ella sospecha algo? Imposible. La he mantenido tan ocupada con proyectos en Madrid y Barcelona que apenas tiene tiempo de revisar los números. Además, confía en mí completamente. La estúpida romántica todavía cree que tenemos un matrimonio sólido. Había decenas de mensajes similares. Vanessa y Germán planificando mi destrucción financiera, riéndose de mi ingenuidad, celebrando cada movimiento exitoso del dinero. Incluso había fotografías de ellos en restaurantes caros de Barcelona y Sevilla, pagando con tarjetas corporativas de mi empresa. Tenemos suficiente para destruirlo legal y financieramente, dijo Sebastián cerrando la tablet. Pero necesitamos actuar con precisión quirúrgica. Si Germán sospecha algo antes de tiempo, podría mover el dinero que todavía está en cuentas conjuntas. O peor, destruir evidencia. ¿Qué propone?, pregunté, mi mente empresarial activándose completamente. Primero, vamos a congelar todos los activos líquidos. Tenemos bases legales más que suficientes. Sospecha fundada de fraude conyugal, falsificación de documentos y malversación de fondos corporativos. Cualquier juez en España nos concederá una orden de congelamiento preventivo. ¿Cuánto podemos congelar? Toda cuenta bancaria, inversión o activo líquido que esté a nombre de ambos o de las empresas conjuntas. Según mis cálculos, estamos hablando de aproximadamente 150 millones de euros. 150 millones. La cifra me dejó sin aliento. Era prácticamente todo lo que quedaba del imperio después de los robos de Germán. ¿Y él no podrá acceder a nada? Verifiqué. Absolutamente nada. Cuando ejecutemos la orden, cada cuenta quedará bloqueada instantáneamente. Ninguna tarjeta de crédito funcionará. Ninguna transferencia podrá procesarse. Será como si todo ese dinero hubiera desaparecido del mapa. ¿Cuánto tiempo necesita para preparar todo? 1 semana.
Necesito que los peritos forenses terminen de analizar las falsificaciones de firma y que el juez Navarro, quien es experto en casos de fraude matrimonial, esté disponible para firmar la orden. Él es meticuloso pero justo, y con la evidencia que tenemos, sé que fallará a su favor. Una semana, repetí, calculando mentalmente. Puedo mantener la actuación una semana más. Necesita ser muy cuidadosa, Marisol, me advirtió Sebastián con seriedad. Germán no puede sospechar absolutamente nada. Continúe su rutina normal. Sea la esposa perfecta. Sonría cuando él llegue a casa. Si percibe algo extraño en su comportamiento, podría adelantar sus planes. Lo sé. Seré la mejor actriz que España haya visto jamás. Y así fue. Durante la siguiente semana, me convertí en un fantasma de mí misma. Por fuera era la Marisol de siempre, elegante, profesional, dedicada. Asistía a mis reuniones empresariales, revisaba proyectos arquitectónicos, negociaba contratos millonarios. En casa, preparaba cenas románticas para Germán, preguntaba sobre su día, incluso iniciaba conversaciones sobre planes futuros que sabía que nunca se cumplirían. Estaba pensando que podríamos renovar la casa de la playa en Cádiz el próximo año, le dije una noche durante la cena. Quizás agregar esa terraza que siempre quisiste. Germán sonrió. Esa sonrisa falsa que ahora podía ver claramente. Me parece perfecto, cariño. Aunque sabes que últimamente he estado pensando en comprar algo más grande, quizás en Ibiza, un lugar donde podamos disfrutar el verano apropiadamente. Un lugar donde puedas disfrutar con Vanessa. Pensé, pero sonreí dulcemente. Suena maravilloso. Podemos empezar a buscar propiedades en primavera. Por las noches, cuando Germán dormía profundamente a mi lado, yo permanecía despierta mirando el techo, repasando cada detalle del plan. Me comunicaba con Sebastián mediante mensajes encriptados en una aplicación segura. Cada pieza del rompecabezas estaba cayendo en su lugar. El investigador privado, un ex detective de la Policía Nacional llamado Ricardo Álvarez Mendoza, me enviaba reportes diarios. Germán y Vanessa se reunían 3 veces por semana en un apartamento que él había alquilado en el barrio de Salamanca, en Madrid. Gastaban miles de euros en restaurantes y hoteles de lujo. Incluso habían comenzado a buscar yates en el puerto de Marbella, específicamente en el área exclusiva de Puerto Banús. Encontré algo interesante, señora Torres, me escribió Ricardo el quinto día. Su esposo tiene una cita programada con el vendedor más importante de yates de lujo en Puerto Banús para dentro de 10 días. Por los correos que interceptamos, está planeando comprar un yate valorado en 8 millones de euros. Lo va a registrar a nombre de una de sus empresas fantasma en Panamá. 8 millones de euros. Mi dinero. Nuestro dinero. Para impresionar a su amante de 29 años. Esa información me dio la idea perfecta. Le escribí inmediatamente a Sebastián. Necesito que la orden de congelamiento se ejecute exactamente 3 días antes de la cita del yate. Quiero que Germán llegue a Puerto Banús sintiéndose el rey del mundo y que descubra en el momento más humillante posible que no tiene un solo euro a su nombre. Sebastián respondió con un emoji de pulgar arriba. Era poco profesional para un abogado de su categoría, pero creo que hasta él estaba disfrutando la justicia poética de este plan. Finalmente llegó el día señalado. Era un viernes por la tarde. Yo estaba en una reunión con inversionistas japoneses en nuestras oficinas de Barcelona cuando recibí el mensaje de Sebastián: orden aprobada y ejecutada. Todo congelado, es oficial. Sentí una mezcla de alivio, satisfacción y nerviosismo. No había vuelta atrás. La guerra había comenzado oficialmente. Esa noche regresé a Marbella. Germán estaba de excelente humor, silbando mientras se preparaba un whisky en el bar de la sala. No tenía idea de que su mundo acababa de colapsar. «¿Buen día?», le pregunté quitándome los tacones. «Excelente día», respondió él con esa sonrisa arrogante. «De hecho, va a ser una semana espectacular. Tengo sorpresas planeadas». «Apuesto a que sí», pensé. Esa noche, por última vez, dormí en la misma cama que Germán Salazar Torres. Pero ahora yo sabía algo que él desconocía. Su imperio de mentiras estaba a punto de derrumbarse, y yo sostendría el martillo. El día de la separación. El lunes amaneció con un sol radiante sobre Marbella, como si el universo estuviera preparando el escenario perfecto para el drama que estaba por desarrollarse. Me levanté temprano, antes que Germán, y me preparé con especial cuidado. Elegí un traje Armani color marfil, tacones Louboutin rojos, y el collar de perlas que había heredado de mi abuela. Quería verme impecable, poderosa, inquebrantable.
Germán despertó de excelente humor, probablemente imaginando el yate que compraría en 4 días. Desayunamos juntos en la terraza como habíamos hecho durante miles de mañanas, pero esta vez cada bocado me sabía a ceniza. Él hablaba animadamente sobre una supuesta reunión con inversionistas alemanes, otra mentira en su colección interminable. Estaré fuera casi toda la semana, me informó mientras untaba mermelada en una tostada. Negocios en Sevilla y Granada. ¿Sabes cómo son estos acuerdos inmobiliarios? Requieren presencia constante. Por supuesto, respondí con calma, sabiendo perfectamente que pasaría esos días con Vanessa planeando su nueva vida con mi dinero. Cuídate mucho. Nos despedimos con un beso en la mejilla, un gesto tan vacío como todo nuestro matrimonio había resultado ser. Observé su Mercedes salir de la propiedad, y cuando las puertas eléctricas se cerraron detrás de él, saqué mi teléfono. Sebastián, es hora. Quiero que los documentos de separación se le entreguen hoy mismo. ¿Está completamente segura, Marisol? Una vez que demos este paso, no hay retorno. Nunca he estado más segura de algo en toda mi vida. Entendido. El mensajero llegará a su oficina a las 3 de la tarde. También he coordinado con la notaría para que varios testigos presencien la entrega. Queremos que todo sea absolutamente legal e irrefutable. A las 2:30 de la tarde, yo estaba sentada en mi oficina principal en el edificio Torres Valdivia, el rascacielos que había diseñado personalmente y que llevaba mi apellido de soltera. Las ventanas del piso 23 ofrecían vistas espectaculares de la ciudad. Desde allí podía ver el imperio que había construido con mi inteligencia, mi trabajo, mi visión. Mi asistente legal, Lorena Campos Ibarra, una mujer brillante de 35 años que había sido mi mano derecha durante 8 años, entró con una expresión seria. Señora Valdivia, el abogado Montero acaba de llamar. Germán está en camino. Al parecer, alguien le informó que necesitaba presentarse urgentemente en las oficinas por un asunto legal corporativo. Perfecto, respondí, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a recorrer mis venas. ¿Está todo preparado? Todo. La sala de juntas está lista, los notarios están esperando, y el equipo de seguridad tiene instrucciones claras. Germán llegó 20 minutos después. Lo observé desde las cámaras de seguridad mientras cruzaba el vestíbulo con su arrogancia característica, saludando a empleados que no sabían que pronto sería expulsado de este edificio para siempre. Vestía uno de sus trajes italianos de 5.000 euros, gemelos de oro, el Rolex que le había regalado en nuestro 10º aniversario. Cuando entró a mi oficina, su expresión era de confusión mezclada con irritación. Marisol, ¿qué es esto? Me sacaron de una reunión importante diciendo que había una emergencia legal. Tengo cosas que hacer. Siéntate, Germán, ordené con voz fría, señalando la silla frente a mi escritorio. Algo en mi tono lo alertó. Sus ojos se entrecerraron levemente, ese gesto que hacía cuando comenzaba a sospechar algo. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que nuestro matrimonio terminó hace 3 semanas, el día que llegué temprano a casa y los encontré a ti y a Vanessa desnudos en nuestra cama. El color abandonó su rostro. Por primera vez en 23 años, vi miedo genuino en sus ojos. Marisol, yo puedo explicar. No necesitas explicar nada. Lo interrumpí alzando una mano. Escuché perfectamente tu conversación con ella. Escuché cómo la llamabas tu amor. Escuché cómo planeas robarme todo y dejarme con las migajas. Escuché cómo se reían de mí, de la estúpida Marisol que confiaba ciegamente en su esposo. Germán se puso de pie bruscamente. Estás sacando las cosas de contexto. Vanessa no significa nada. Fue un error. ¿Un error de un año? ¿Un error valuado en 85 millones de euros robados mediante empresas fantasma? ¿Un error documentado en cientos de mensajes donde planeas mi destrucción financiera? Su expresión cambió de sorpresa a furia. ¿Me espiaste? ¿Invadiste mi privacidad? Solté una carcajada amarga. Tu privacidad. Qué curioso que hables de privacidad cuando violaste nuestros votos matrimoniales. Falsificaste mi firma en documentos legales y desviaste millones de nuestras cuentas corporativas. Pero no te preocupes, Germán. Todo está perfectamente documentado y es completamente legal. Cada correo, cada mensaje, cada transferencia bancaria sospechosa. Todo. No puedes probar nada, replicó él, pero su voz temblaba ligeramente. ¿No puedo? Sebastián, por favor, entra. La puerta se abrió y Sebastián Montero entró con su maletín de cuero y una expresión profesional impenetrable. Detrás de él venían 2 notarios públicos y Lorena cargando una caja llena de documentos. Señor Salazar Torres, comenzó Sebastián con voz formal. Estoy aquí para entregarle oficialmente los documentos de separación matrimonial
Y para informarle que debido a actividades fraudulentas comprobadas, el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Madrid ha ordenado el congelamiento preventivo de todos los activos líquidos compartidos con su esposa, valorados en aproximadamente 150 millones de euros. Germán retrocedió como si lo hubieran golpeado físicamente. ¿Qué? No pueden hacer eso. Ese dinero es mío también. En realidad, señor Salazar, el 72% de ese capital fue generado mediante inversiones y decisiones empresariales de la señora Valdivia, continuó Sebastián sacando documentos. Además, tenemos evidencia forense de que usted falsificó la firma de su esposa en al menos 18 documentos legales, creó empresas fantasma en paraísos fiscales y desvió fondos corporativos para beneficio personal. Eso, legalmente, constituye fraude conyugal y malversación de fondos. ¡Esto es ridículo! La voy a demandar por difamación, por... ¿Por qué exactamente? Lo interrumpí poniéndome de pie. ¿Por descubrir tu infidelidad? ¿Por proteger el patrimonio que construí? ¿Por negarme a ser tu víctima? Germán me miró con un odio que nunca antes había visto en él. En ese momento comprendí que el hombre con quien me casé, si es que alguna vez existió realmente, había desaparecido hace mucho tiempo. Lo que tenía frente a mí era un extraño movido únicamente por codicia y egoísmo. «Te vas a arrepentir de esto», amenazó con voz baja y peligrosa. «Voy a contratar a los mejores abogados de Europa. Te voy a quitar todo. Vas a terminar sin nada». «Los mejores abogados de Europa cobran entre 1.000 y 3.000 euros por hora», respondí cruzándome de brazos. «¿Con qué dinero exactamente piensas pagarles? Porque tus cuentas personales también están congeladas. Tus tarjetas de crédito no funcionan. No puedes acceder a un solo euro hasta que se resuelva la investigación por fraude». La realización de su situación cayó sobre él como un balde de agua helada. Pude ver el momento exacto en que comprendió que estaba completamente atrapado. «No puedes hacerme esto», murmuró, y por primera vez sonó desesperado en lugar de amenazante. «Ya está hecho», respondí fríamente. «Tienes 24 horas para recoger tus pertenencias personales de la casa. La propiedad está a mi nombre exclusivo, algo que verifiqué esta mañana. No puedes llevarte nada que sea considerado bien matrimonial. El personal de seguridad te acompañará para asegurar que solo tomes lo que te pertenece». «Marisol, por favor», cambió su tono a súplica. 23 años de matrimonio. Podemos solucionar esto. Puedo terminar con Vanessa. Podemos ir a terapia de pareja. No tires todo por la borda por un error. Lo miré fijamente. Este hombre que había compartido mi vida durante más de 2 décadas. Y no sentí absolutamente nada. Ni amor, ni odio, ni siquiera lástima. Solo un vacío donde antes había residido la ilusión de un matrimonio. «El error fue confiar en ti», dije simplemente. «Ahora, si no te importa, tengo una empresa que dirigir. Lorena te acompañará a la salida». «No he terminado contigo», gritó Germán mientras 2 guardias de seguridad aparecían en la puerta. «Esto no se queda así. Vas a pagar por humillarme de esta manera». «La única persona que te humilló fuiste tú mismo», repliqué mientras los guardias lo escoltaban hacia la puerta. «Al subestimar a la mujer que te dio todo». Cuando la puerta se cerró detrás de él, mis piernas comenzaron a temblar. Me dejé caer en mi silla, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. Sebastián se acercó y puso una mano comprensiva en mi hombro. «Lo hizo extraordinariamente bien, Marisol. Sé que no fue fácil». «¿Cuánto tiempo tenemos antes de que contraataque?», pregunté, recuperando mi compostura profesional. «Ya tiene 3 abogados intentando contactarlo, según nuestras fuentes. Pero sin acceso a fondos inmediatos, sus opciones son limitadas. Además, ningún abogado competente tomará su caso una vez que vea la evidencia que tenemos. Es un suicidio profesional». «¿Y Vanessa?» «Ya fue despedida de la empresa. Firmó un acuerdo de confidencialidad cuando comenzó a trabajar aquí, por lo que si habla públicamente sobre asuntos internos de la compañía, enfrentará demandas millonarias». «Bien», respiré profundamente. «¿Qué sigue ahora?» «Ahora esperamos. Germán intentará mover piezas, buscar aliados, quizás hasta intentar acceder ilegalmente a cuentas. Pero cada movimiento que haga solo añadirá más evidencia en su contra. Mientras tanto, usted continúa dirigiendo su imperio como siempre lo ha hecho». Esa noche regresé a mi mansión vacía. Por primera vez en 23 años, dormí sola en esa enorme casa. Debería haberme sentido triste o solitaria, pero en cambio sentí algo completamente diferente. Libertad. Libertad de las mentiras. Libertad de un matrimonio falso.
Libertad para reconstruir mi vida en mis propios términos. Germán Salazar Torres acababa de descubrir que había apostado contra la mujer equivocada. Y su pesadilla apenas comenzaba. La humillación del yate. 3 días después de la confrontación, recibí una llamada de Ricardo Álvarez, el investigador privado que había estado siguiendo cada movimiento de Germán. Señora Valdivia, pensé que querría saber esto inmediatamente, dijo con tono divertido. Su exesposo acaba de confirmar la cita en Puerto Banús para mañana a las 4 de la tarde. Aparentemente no ha cancelado nada a pesar de su situación financiera. ¿Está bromeando?, respondí incrédula. ¿Sigue planeando comprar un yate sin tener acceso a un solo euro? Al parecer cree que puede revertir el congelamiento de cuentas o que conseguirá financiamiento de alguna manera. He estado monitoreando sus comunicaciones con Vanessa. Ella está presionándolo para que demuestre que todavía tiene poder económico. Dice que no va a quedarse con un hombre arruinado. Solté una carcajada. ¡Qué amor tan incondicional! Hay más. Germán le ha estado prometiendo que todo es un malentendido temporal, que tiene millones guardados en cuentas que usted desconoce y que pronto estarán viviendo en un yate de lujo navegando por el Mediterráneo. Déjeme adivinar, ella le cree. Completamente. De hecho, ya invitó a 3 amigas para presumir la compra mañana. Ha estado publicando indirectas en redes sociales sobre su nuevo estilo de vida millonario. Esto era mejor de lo que podría haber imaginado. Ricardo, necesito que esté allí mañana. Quiero documentación fotográfica y de video de todo lo que suceda. Discreta pero completa. Ya lo tenía planeado, señora Valdivia. No me perdería este espectáculo por nada del mundo. Esa noche apenas pude dormir de la anticipación. No era crueldad lo que sentía, sino justicia. Germán había planeado humillarme públicamente, dejarme en la ruina mientras él navegaba hacia el atardecer con su amante joven. Era poético que el universo le devolviera exactamente lo que había sembrado. La tarde siguiente me vestí con un elegante conjunto color azul marino de Carolina Herrera y conduje hacia Puerto Banús. Me mantuve a distancia prudente, observando desde la terraza de un restaurante exclusivo que tenía vista perfecta al área de venta de yates de lujo. Ricardo ya estaba posicionado con su equipo fotográfico profesional, haciéndose pasar por un turista adinerado interesado en embarcaciones. A las 4 en punto apareció el Mercedes de Germán, ahora conducido por él mismo ya que había tenido que despedir a su chofer por falta de fondos. Vanessa salió del asiento del pasajero luciendo un vestido Versace que probablemente había comprado con su último salario de mi empresa. Detrás de ellos llegó un BMW blanco con 3 mujeres jóvenes maquilladas excesivamente, claramente las amigas que Vanessa había invitado como público para su momento de gloria. Las observé reír y hacerse selfies frente a los yates millonarios, actuando como si ya fueran dueñas de ese mundo. Germán caminaba con su arrogancia característica, señalando diferentes embarcaciones y explicando características técnicas que probablemente había memorizado de Internet. Felipe Torregrosa Navarro, el vendedor más prestigioso de yates en toda la Costa del Sol, los recibió con la profesionalidad que caracterizaba a alguien acostumbrado a tratar con multimillonarios. Era un hombre de 50 y tantos años, bronceado, con cabello canoso perfectamente peinado y un traje blanco impecable. Señor Salazar, es un placer recibirlo, escuché que decía mientras les estrechaba la mano. Me comentó por teléfono que está interesado en el Azimut Grande 95. Una elección excepcional. Solo lo mejor para mi futura esposa, respondió Germán rodeando la cintura de Vanessa con gesto posesivo. Ella prácticamente brillaba de satisfacción mientras sus amigas murmuraban impresionadas. Felipe los guió hacia el yate en cuestión, una embarcación majestuosa de 29 metros de eslora con 4 camarotes, terraza en la cubierta superior y acabados en madera de cerezo italiana. El precio base era de 8 millones de euros, sin contar personalización o mantenimiento anual. Durante 40 minutos, presencié el tour completo. Vanessa corría de un lado a otro como niña en tienda de juguetes, sacando fotografías de cada rincón, ya imaginándose como la reina de ese palacio flotante. Sus amigas la felicitaban efusivamente, tomaban videos para redes sociales, planeaban fiestas a bordo. Germán actuaba el papel de millonario generoso a la perfección, discutiendo modificaciones personalizadas, preguntando sobre motores y sistemas de navegación, incluso sugiriendo que podrían querer el modelo aún más grande si este les parecía insuficiente. Como puede ver, señor Salazar, el Azimut ofrece lujo incomparable, explicaba Felipe mostrando la suite principal con baño de mármol y jacuzzi privado. La entrega puede realizarse en aproximadamente 3 meses una vez procesado el pago inicial del 50%.
Perfecto, respondió Germán con confianza. ¿Podemos proceder con el papeleo ahora mismo? Me gustaría cerrar el trato hoy. Por supuesto. Si me acompaña a la oficina, podemos iniciar el proceso de compra. Todos bajaron del yate y caminaron hacia las oficinas de ventas, un edificio moderno con paredes de cristal y decoración minimalista que gritaba exclusividad. Vanessa prácticamente saltaba de emoción, ya escribiendo mensajes en su teléfono, seguramente anunciando su nueva adquisición a todo su círculo social. Felipe se sentó detrás de su escritorio de diseño escandinavo y abrió su computadora. Muy bien. Necesitaré sus datos bancarios para procesar el pago inicial de 4 millones de euros. Germán sacó su billetera con gesto confiado y entregó su tarjeta de crédito platino. Esta cuenta tiene límite ilimitado. No debería haber problema. Excelente. Felipe deslizó la tarjeta por el lector. Sus dedos teclearon en la computadora. Esperó. Frunció levemente el ceño. Tecleó nuevamente. El ambiente en la oficina comenzó a cambiar sutilmente. Vanessa dejó de sonreír. Germán se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Algún problema?, preguntó con voz tensa. Permítame intentar nuevamente, respondió Felipe con profesionalismo entrenado, aunque pude notar un destello de incomodidad en sus ojos. Volvió a procesar la transacción. La computadora emitió un sonido de error. Parece que la tarjeta fue rechazada, dijo Felipe cuidadosamente. ¿Quizás tiene otra forma de pago? Eso es imposible. Germán sacó su teléfono rápidamente. Debe ser un error del sistema. Esta cuenta tiene más de 20 millones de euros disponibles. Pero cuando revisó su aplicación bancaria, la pantalla mostraba claramente: cuenta congelada por orden judicial. Contacte a su banco para más información. Vi cómo el color abandonaba su rostro. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras sacaba otra tarjeta, luego otra y otra más. 5 tarjetas diferentes de 3 bancos distintos, todas rechazadas, todas congeladas. No entiendo, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Esto no puede estar pasando. Señor Salazar, ¿está todo bien?, preguntó Felipe, ahora claramente incómodo. Había trabajado suficientes años en ventas de lujo para reconocer cuando una transacción estaba a punto de desmoronarse. Solo... Dame un momento. Germán marcó frenéticamente un número en su teléfono. Habla Germán Salazar Torres. Necesito hablar con el director de mi sucursal inmediatamente. Mis cuentas muestran un error. Pude escuchar la voz del otro lado explicando la situación. Con cada palabra, Germán se hundía más en su asiento. Vanessa lo observaba con creciente horror, comenzando a comprender que algo estaba terriblemente mal. ¿Congeladas? ¿Todas las cuentas? ¿Por orden de qué juez? La voz de Germán subió de volumen. Las otras personas en las oficinas de ventas comenzaron a mirar. Eso es ridículo. Soy Germán Salazar. Tengo más de 100 millones en esas cuentas. No pueden simplemente congelar todo sin... Su voz se apagó mientras escuchaba la explicación del banco. Cuando colgó, su expresión era de alguien que acababa de recibir noticias devastadoras. «Germán, ¿qué está pasando?», preguntó Vanessa con voz aguda. «Dijiste que teníamos dinero. Dijiste que tu esposa no podía tocarlo». «Mi exesposa», corrigió él amargamente. «Y aparentemente puede hacer mucho más de lo que pensaba». Felipe carraspeó incómodo. «Señor Salazar, entiendo que hay complicaciones. Si necesita tiempo para resolver sus asuntos financieros, puedo mantener el yate en reserva por 48 horas, pero necesitaré un depósito mínimo de 50.000 euros para... «No tengo 50.000 euros», interrumpió Germán con voz derrotada. «No tengo nada. Todas mis cuentas están bloqueadas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Vanessa retrocedió como si Germán tuviera una enfermedad contagiosa. Sus amigas intercambiaron miradas confundidas, el glamour del momento evaporándose rápidamente. «¿Nada?», repitió Vanessa. «¿Cómo que nada? ¿Me estás diciendo que me hiciste venir aquí, presumir con mis amigas, hacerme ilusiones con un yate de 8 millones, y resulta que estás en bancarrota?» «No estoy en bancarrota. Marisol congeló los activos temporalmente, pero es solo cuestión de tiempo antes de que un juez... «¡Un juez!», gritó Vanessa, su compostura perfecta desapareciendo por completo. «Me prometiste una vida de lujo. Me prometiste que seríamos millonarios. Dejé mi trabajo, gasté todos mis ahorros en ropa y viajes porque dijiste que me cuidarías». «Vanessa, cálmate». Germán intentó tomarla del brazo, pero ella se zafó violentamente.
No me digas que me calme. Esto es humillante. Estamos haciendo el ridículo frente a toda esta gente. Tenía razón. Al menos 10 personas en las oficinas de ventas observaban el drama desenvolverse. Algunos fingían mirar sus teléfonos, pero era obvio que escuchaban cada palabra. Ricardo capturaba todo desde su posición estratégica. Señor Salazar, intervino Felipe con la paciencia de quien ha presenciado demasiados tratos fallidos. Creo que es mejor que resuelva sus asuntos financieros antes de continuar con negociaciones. Le agradeceré que se retire de las instalaciones. Esto es un malentendido, protestó Germán débilmente. Soy un empresario respetado. Tengo un patrimonio de... Tenía, lo interrumpió una voz femenina, una de las asistentes de Felipe, una mujer joven que obviamente había estado investigando mientras el drama se desarrollaba. Acabo de buscar su nombre en Google, señor Salazar. Hay artículos de esta mañana en varios medios financieros sobre su separación y las acusaciones de fraude empresarial. Germán palideció. ¿Qué artículos? Ella giró su monitor. Allí, en la portada de El Economista, aparecía su fotografía con el titular: Magnate inmobiliario Germán Salazar Torres enfrenta investigación por malversación de fondos y falsificación de documentos. La noticia se había filtrado. Sebastián me había advertido que sucedería eventualmente, pero no pensé que sería tan rápido ni tan público. Vanessa leyó el titular y soltó un gemido de horror. Dios mío, ¿falsificación? ¿Fraude? ¿Es cierto? Son mentiras de Marisol, respondió Germán desesperadamente. Está vengándose porque descubrió lo nuestro. ¿Vengándose? Una de las amigas de Vanessa habló por primera vez. Amiga, este tipo es un criminal. Vámonos de aquí ahora mismo. Y eso hicieron. Las 3 mujeres prácticamente corrieron hacia la salida, dejando a Vanessa paralizada entre la lealtad a su amante y el instinto de supervivencia. Finalmente, el instinto ganó. No puedo creer que me hayas hecho esto, le dijo a Germán con lágrimas de furia en los ojos. Me vendiste un sueño falso. Me convertiste en cómplice de tu engaño. Ahora toda Marbella sabrá que soy la amante del estafador arruinado. Vanessa, espera. Pero ella ya estaba saliendo, sus tacones resonando furiosamente contra el piso de mármol. Germán se quedó solo en la oficina, rodeado de miradas de desdén y lástima. Felipe se puso de pie, indicando claramente que era momento de irse. Señor Salazar, le pido que abandone las instalaciones. Lo observé levantarse lentamente, un hombre destruido en cuestión de minutos. El millonario arrogante que había llegado hacía una hora ya no existía. En su lugar quedaba alguien que acababa de descubrir que su castillo de naipes se había derrumbado completamente. Cuando salió de las oficinas, caminó directamente hacia su Mercedes sin mirar a nadie. Pero antes de llegar al coche, se detuvo. Sus hombros comenzaron a temblar. Creo que estaba llorando, aunque desde mi posición no podía estar completamente segura. Ricardo se acercó a mi mesa momentos después, guardando discretamente su cámara. ¿Obtuvo todo? Pregunté. Cada segundo, señora Valdivia. Es material digno de un documental. Sonreí. Pero no era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de alguien que había visto justicia servida, aunque el precio hubiera sido el colapso completo de lo que una vez llamó matrimonio. Germán Salazar Torres había llegado a Puerto Banús sintiéndose el rey del mundo. Se fue como un mendigo humillado, y todavía no había terminado con él. La guerra legal. Los siguientes 2 meses fueron un torbellino de batallas jurídicas, revelaciones devastadoras y decisiones que cambiarían el curso de mi vida para siempre. Germán no se rindió silenciosamente, pero cada movimiento que hacía solo cavaba su tumba más profunda. Una semana después de la debacle en Puerto Banús, recibí una demanda de 50 páginas. Germán había conseguido financiamiento de su hermano Rodrigo, un empresario textil de Valencia, para contratar a Álvaro Suárez Paniagua, un abogado conocido por defender casos imposibles mediante tácticas agresivas y cuestionables. Me acusa de difamación, destrucción maliciosa de reputación, apropiación indebida de bienes conyugales y conspiración para defraudarlo, le leí a Sebastián mientras revisábamos la demanda en su oficina. Exige compensación por daños y perjuicios por un total de 200 millones de euros. Sebastián ni siquiera pestañeó. Es teatro jurídico. Suárez siempre utiliza estas tácticas de intimidación. Presentan demandas escandalosas esperando que el oponente se asuste y negocie. No va a funcionar. ¿Qué tan preocupada debería estar? En una escala del 1 al 10, un 2. Y ese 2 es solo porque cualquier proceso legal consume tiempo y recursos, pero en términos de probabilidad de que gane algo, es 0 absoluto. Marisol,
Tenemos evidencia irrefutable de fraude, infidelidad documentada y falsificación comprobada pericialmente. Cualquier juez con 2 dedos de frente desestimará su demanda en la primera audiencia. Tenía razón. La audiencia preliminar se realizó 3 semanas después en el Juzgado Civil número 8 de Madrid. Llegué vestida con un traje sastre gris Oxford, el cabello recogido en un moño elegante, sin una joya excesiva. Quería proyectar seriedad profesional, no ostentación. Germán llegó acompañado de su abogado, luciendo demacrado y con ojeras profundas. Había perdido al menos 5 kilos. Su traje colgaba ligeramente de sus hombros. Evitó mi mirada completamente. La jueza Inmaculada Herrero Sánchez, una mujer de 60 años con reputación de ser brillante e implacable, revisó los documentos presentados por ambas partes durante 45 minutos antes de hablar. Señor Suárez, dirigió su atención al abogado de Germán. He revisado la demanda de su cliente. Francamente, me sorprende que un profesional de su experiencia haya aceptado presentar un caso con fundamentos tan endebles. Suárez se aclaró la garganta. Su señoría, mi cliente ha sido víctima de una campaña coordinada para destruir su reputación y apropiarse de bienes que legalmente... Señor Suárez, lo interrumpió la jueza con voz cortante. He leído los peritajes forenses sobre las firmas falsificadas. He revisado los registros bancarios de las empresas fantasma. He visto las conversaciones entre su cliente y la señorita Ruiz, donde discuten abiertamente planes para defraudar a la señora Valdivia. ¿Exactamente qué parte de esta evidencia considera usted que favorece a su representado? El silencio en la sala era absoluto. Germán miraba fijamente la mesa con el rostro encendido de vergüenza. Su señoría, esas comunicaciones fueron obtenidas ilegalmente Fueron obtenidas mediante monitoreo legal de redes corporativas autorizadas por la propietaria de la empresa, corrigió Sebastián poniéndose de pie. La señorita Ruiz firmó un acuerdo laboral que explícitamente permitía dicho monitoreo. Cada mensaje fue recopilado siguiendo protocolos legales estrictos. Tengo aquí la certificación de 3 expertos independientes en tecnología forense que confirman la autenticidad y legalidad de la evidencia. La jueza Herrero tomó los documentos que Sebastián le extendió y los revisó meticulosamente. Después de 10 minutos que parecieron eternos, levantó la vista. Demanda desestimada completamente. Además, el señor Salazar Torres deberá cubrir las costas legales de la parte demandada. Respecto al caso principal de divorcio y división de bienes, ordeno una auditoría forense completa de todas las empresas, cuentas y propiedades relacionadas con ambas partes. El congelamiento de activos se mantiene hasta que concluya dicha auditoría. Germán se derrumbó en su silla. Su abogado intentó argumentar algo más, pero la jueza dio por terminada la sesión con un golpe de mazo. Afuera del juzgado, los periodistas nos esperaban como buitres. Las cámaras se encendieron apenas cruzamos las puertas. Señora Valdivia, ¿cómo se siente tras la victoria en la corte? ¿Es cierto que su exesposo desvió más de 80 millones de euros? ¿Piensa presentar cargos criminales? Sebastián había preparado una declaración breve, pero decidí improvisar. Me detuve frente a las cámaras, mirando directamente a los lentes. Durante 23 años construí un imperio basado en trabajo honesto, decisiones inteligentes y relaciones de confianza. Descubrir que mi propio esposo había estado socavando esos fundamentos mediante fraude y engaño fue devastador. Pero no permitiré que nadie, absolutamente nadie, destruya lo que he construido con mi esfuerzo. La justicia está prevaleciendo y seguirá haciéndolo. La declaración se volvió viral en cuestión de horas. Para el anochecer, era tendencia en redes sociales con el hashtag Marisol Valdivia. Miles de mujeres compartían historias similares de esposos fraudulentos, comentaban su apoyo, me llamaban inspiración. Pero la batalla estaba lejos de terminar. La auditoría forense que ordenó la jueza Herrero tomó 6 semanas y reveló horrores que ni siquiera Sebastián había anticipado. El auditor jefe, Ernesto Campos Rivera, un contador forense con 30 años de experiencia, nos convocó a una reunión privada en su oficina para presentar los hallazgos preliminares. Señora Valdivia, en mis 3 décadas de carrera he visto muchos casos de fraude conyugal, pero este es extraordinario por su complejidad y duración, comenzó abriendo una carpeta masiva. Hemos identificado no 3 ni 5, sino 14 empresas fantasma creadas por el señor Salazar en diferentes jurisdicciones: Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Luxemburgo, Chipre y Malta. ¿14? Repetí incrédula. 14. A través de estas empresas, ha desviado sistemáticamente fondos desde el año 2013. El total asciende a 112 millones de euros,
no 85, como calculamos inicialmente. Sentí que me faltaba el aire. 112 millones. Más de un tercio del patrimonio total. También descubrimos algo particularmente perturbador, continuó Ernesto. El señor Salazar estableció pólizas de seguro de vida a nombre de estas empresas fantasma, con usted como asegurada. En caso de su fallecimiento, él habría recibido aproximadamente 45 millones de euros adicionales. El significado de esas palabras tardó unos segundos en procesarse completamente. Cuando lo hizo, sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. ¿Está insinuando que él? No pude completar la pregunta. No estoy insinuando nada, respondió Ernesto cuidadosamente. Solo reporto los hechos. Pero es altamente inusual que alguien establezca múltiples pólizas de este tipo, sin el conocimiento del cónyuge asegurado. He notificado a las autoridades correspondientes sobre este hallazgo. Sebastián apretó mi mano bajo la mesa, un gesto silencioso de apoyo. Ernesto, ¿qué más encontraron? Propiedades en Barcelona, Lisboa y París registradas a nombre de las empresas fantasma. Un apartamento en Miami que desconocíamos. Inversiones en criptomonedas valoradas en aproximadamente 8 millones. Cuentas de corretaje con acciones de empresas tecnológicas. El señor Salazar construyó un imperio paralelo completamente oculto. ¿Ilegalmente? Pregunté encontrando mi voz. Todo adquirido con fondos conyugales. Todo legalmente perteneciente al 50% a usted. Pero hay más. Hemos encontrado evidencia de que el señor Salazar planeaba transferir todos estos activos ocultos a un fideicomiso irrevocable en las Islas Caimán la semana próxima. Una vez completada esa transferencia, habría sido prácticamente imposible recuperar esos fondos. La semana próxima, susurré. Si yo no hubiera descubierto la infidelidad cuando lo hice, habría perdido todo, completó Sebastián. Marisol la confrontó literalmente días antes de que ejecutara su plan final. Su instinto de llegar temprano a casa ese día probablemente le salvó de la ruina financiera completa. La magnitud de lo que había estado al borde de suceder me abrumó. No solo habría perdido el dinero, habría perdido mi empresa, mi reputación, mi futuro. Germán había orquestado mi destrucción con precisión quirúrgica durante años. ¿Qué procede ahora?, pregunté después de varios minutos de silencio. Presentaré el informe completo a la jueza Herrero, respondió Ernesto. Basándome en la evidencia, recomendaré que el 92% de todos los activos, incluidos los ocultos, sean asignados a usted. El señor Salazar conservaría únicamente las propiedades y fondos que pueda probar que adquirió antes del matrimonio o mediante herencias personales. ¿Cuánto sería eso? Aproximadamente 3 millones de euros. De un patrimonio total de 320 millones, considerando los activos ocultos que hemos descubierto. 3 millones de 320. Germán quedaría con menos del 1% de lo que habíamos construido juntos. O más exactamente, de lo que yo había construido mientras él robaba sistemáticamente. Además, agregó Ernesto casi como reflexión tardía, he enviado mi informe a la Fiscalía Anticorrupción y a la Agencia Tributaria. El señor Salazar enfrenta ahora investigaciones criminales por fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsificación de documentos. Los cargos potenciales podrían resultar en sentencias de entre 8 y 15 años de prisión. Prisión. La palabra flotó en el aire como una sentencia final. Esa noche, sola en mi mansión de Marbella, me serví una copa de vino Ribera del Duero y salí a la terraza. El Mediterráneo brillaba bajo la luna llena, las olas rompiendo suavemente contra la costa. Este lugar, este imperio, esta vida que había construido, todo había estado al borde del abismo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi hija Claudia, estudiando arquitectura en Londres, quien finalmente se había enterado de todo por las noticias. Mamá, acabo de leer sobre papá. No puedo creer lo que hizo. Estoy tomando el primer vuelo mañana. Te amo. Lágrimas rodaron por mis mejillas. No de tristeza, sino de agotamiento emocional mezclado con alivio. Mi hija me apoyaba. La justicia prevalecía. El monstruo que había dormido a mi lado durante 2 décadas finalmente mostraba su verdadero rostro al mundo. Germán Salazar Torres había jugado un juego peligroso, y ahora pagaba el precio de haber subestimado a Marisol Valdivia. Pero todavía quedaba un capítulo más por escribir en esta historia. La reconstrucción. 6 meses después de aquella tarde que descubrí la traición, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. Algunas transformaciones fueron dolorosas, otras liberadoras,
pero todas necesarias para renacer de las cenizas de un matrimonio falso. La sentencia judicial llegó un martes de noviembre, fría y lluviosa, como si el cielo llorara por todo lo perdido y celebrara simultáneamente todo lo ganado. La jueza Herrero leyó su veredicto durante 40 minutos ininterrumpidos en una sala repleta de periodistas, abogados y curiosos que habían seguido el caso con fascinación morbosa. Basándome en la evidencia presentada, los peritajes forenses y el testimonio de expertos, este tribunal determina que el señor Germán Salazar Torres cometió fraude matrimonial sistemático durante al menos 12 años. Las empresas fantasma, las propiedades ocultas y los desvíos de fondos constituyen una violación flagrante de la confianza conyugal y de las leyes comerciales españolas. Germán permanecía inmóvil en su asiento, flanqueado por su abogado que ya parecía resignado a la derrota. Durante los meses de proceso judicial, mi exesposo había envejecido 10 años. Su cabello mostraba canas que antes no existían, arrugas profundas surcaban su frente, y sus ojos habían perdido ese brillo arrogante que alguna vez lo caracterizó. Por tanto, dictó sentencia asignando el 93% de todos los activos maritales, incluidos aquellos descubiertos mediante la auditoría forense, a la señora Marisol Valdivia de Torres. Continuó la jueza. El señor Salazar conservará únicamente los bienes que pueda demostrar adquirió previo al matrimonio mediante fondos personales no conyugales, lo cual asciende a 2.800.000 euros. Un murmullo recorrió la sala. Era una sentencia devastadora, pero completamente justificada. Adicionalmente, el señor Salazar será responsable de todas las costas legales de ambas partes, valoradas en aproximadamente 400.000 euros. Y finalmente, debido a la gravedad del fraude cometido, este tribunal remite el caso a la Fiscalía para proceder con cargos criminales correspondientes. El mazo cayó con un sonido final que resonó como una lápida cerrándose. Germán hundió la cabeza entre las manos. No lloró, pero su derrota era absoluta y visible para todos. Salí del juzgado rodeada por Sebastián y mi equipo legal. Los flashes de las cámaras eran cegadores. Las preguntas gritadas de los periodistas creaban un caos sonoro. Pero yo caminaba con la cabeza alta, los hombros hacia atrás, cada paso firme y decidido. Señora Valdivia, ¿cómo se siente? ¿Qué mensaje tiene para otras mujeres en situaciones similares? Me detuve en las escalinatas del juzgado. Sebastián me había aconsejado no hacer declaraciones, pero yo tenía algo que decir. Algo que necesitaba expresar no solo por mí, sino por cada mujer que había sido traicionada, robada, subestimada. Durante 23 años creí en un matrimonio que resultó ser una mentira elaborada. Mi esposo no me amaba, me veía como un instrumento financiero. Planeó robarme todo lo que habíamos construido juntos, o más precisamente, todo lo que yo construí mientras él desviaba sistemáticamente los frutos de mi trabajo. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Pero hoy la justicia ha prevalecido. No solo para mí, sino para cada emprendedora, cada empresaria, cada mujer que trabaja incansablemente para construir algo significativo. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a robarnos nuestro esfuerzo, nuestro talento o nuestro futuro. Los aplausos comenzaron espontáneamente. Primero de algunas personas en la multitud, luego se extendieron. Incluso algunos periodistas dejaron de grabar para aplaudir. El mensaje que quiero transmitir es simple. Confía en tus instintos, protege tu trabajo, y nunca permitas que nadie te haga sentir que eres menos de lo que realmente eres. Yo soy Marisol Valdivia y he recuperado mi vida. El video de esa declaración acumuló 3 millones de reproducciones en 24 horas. Empresarias de toda Europa me escribieron mensajes de apoyo. Revistas internacionales solicitaron entrevistas. Forbes España me contactó para incluirme en su lista de mujeres más poderosas del año. Pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. Recuperar legalmente mi patrimonio era una cosa, reconstruir mi imperio era otra completamente diferente. Lo primero fue purgar completamente cualquier rastro de Germán de mis empresas. Contraté a Miranda Solís Fernández, una consultora empresarial brillante de 42 años especializada en reestructuraciones corporativas, para realizar una limpieza completa. Marisol, necesitamos revisar cada contrato, cada socio comercial, cada alianza estratégica, me explicó Miranda durante nuestra primera reunión en mi oficina renovada. Germán tuvo acceso a información privilegiada durante años. Debemos asumir que algunos de sus contactos eran cómplices o al menos sabían de sus actividades fraudulentas. Tenía razón.
En las siguientes 8 semanas, despedimos a 7 ejecutivos de nivel medio que habían facilitado las transferencias de Germán. Terminamos contratos con 4 empresas proveedoras que habían inflado facturas para permitir desvíos de fondos. Reestructuramos completamente los departamentos financiero y legal. También tomé decisiones estratégicas audaces. Expandí operaciones a Valencia y Bilbao, ciudades donde Germán nunca había establecido presencia. Adquirí 2 empresas competidoras más pequeñas en Barcelona, consolidando mi dominio en el mercado inmobiliario catalán. Diversifiqué inversiones hacia energías renovables, un sector que siempre me había interesado, pero que Germán despreciaba por considerarlo poco lucrativo. Las cifras comenzaron a hablar por sí mismas. En el primer trimestre post-divorcio, las ganancias aumentaron 28%. Los clientes que habían mostrado reticencia durante el escándalo regresaron al ver la estabilidad renovada. Nuevos inversionistas se acercaron, impresionados por mi manejo de la crisis. «Es increíble», comentó Sebastián durante una cena celebratoria en el restaurante Ático de Madrid. «No solo sobreviviste al escándalo, estás prosperando a niveles que nunca alcanzaste con Germán como socio». «Porque ya no tengo a alguien sangrando secretamente la empresa», respondí levantando mi copa de champán. Cada euro ganado se reinvierte inteligentemente en lugar de desviarse a cuentas fantasma en paraísos fiscales. Mi vida personal también experimentó cambios profundos. Mi hija Claudia regresó de Londres y decidió posponer su último año de universidad para trabajar conmigo. Verla caminar por las oficinas con carpetas de proyectos arquitectónicos, debatiendo diseños con contratistas, presentando propuestas a clientes, llenó mi corazón de un orgullo que no había sentido en años. «Mamá, encontré un terreno espectacular en San Sebastián», me mostró planos una tarde. «Podríamos construir un desarrollo residencial ecológico. Paneles solares, sistemas de captación de lluvia, jardines verticales. Sería revolucionario». «Hazme una propuesta completa», respondí sonriendo. «Si los números funcionan, es tuyo para liderar». Sus ojos brillaron con emoción. En ese momento comprendí que algo hermoso había surgido de las ruinas. La oportunidad de construir un legado real con mi hija, basado en valores genuinos y respeto mutuo. Mientras mi vida florecía, la de Germán se desmoronaba espectacularmente. Los cargos criminales procedieron como Ernesto había predicho. La Fiscalía Anticorrupción construyó un caso sólido, usando la evidencia que habíamos recopilado. El juicio criminal comenzó en marzo, 7 meses después de mi descubrimiento inicial. Asistí a cada sesión, no por venganza, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo definitivamente. Necesitaba ver con mis propios ojos cómo la justicia se completaba. Los fiscales presentaron evidencia abrumadora. Registros bancarios mostrando transferencias sistemáticas, documentos falsificados con mi firma, correos electrónicos entre Germán y sus cómplices discutiendo estrategias de ocultamiento, testimonios de empleados bancarios que habían facilitado la creación de empresas fantasma. Vanessa Ruiz también fue llamada a testificar. Llegó vestida sobriamente, sin el glamour que solía exhibir. Los meses posteriores a la ruptura claramente no habían sido amables con ella. Trabajaba ahora como recepcionista en un hotel de 3 estrellas. Sus sueños de yates y lujo evaporados completamente. «Señorita Ruiz, ¿era usted consciente de las actividades fraudulentas del señor Salazar?», preguntó el fiscal. «Yo sabía que movía dinero, pero él me decía que era legal, que simplemente estaba protegiendo activos de una esposa controladora», respondió con voz apenas audible. «¿Le mostró alguna vez las empresas en Panamá? ¿Las cuentas en las Islas Caimán?» «Sí, me mostró extractos bancarios. Decía que pronto viviríamos de ese dinero». «Entonces era cómplice consciente del fraude». Vanessa rompió a llorar. No lo entendía completamente. Solo quería una vida mejor. Él prometió cuidarme. La observé sollozar en el estrado y, sorprendentemente, sentí lástima. No por lo que había hecho, sino por cuán ingenuamente había sido manipulada. Germán no solo me había traicionado a mí, había utilizado a Vanessa como peón desechable en su juego. El veredicto llegó después de 3 días de deliberación. Culpable de todos los cargos: fraude fiscal, blanqueo de capitales, falsificación de documentos, malversación de fondos conyugales. La sentencia: 12 años de prisión, inhabilitación permanente para ejercer cargos directivos en empresas y prohibición de realizar actividades comerciales durante 20 años tras cumplir condena. 12 años. Germán tendría 62 cuando saliera. Su carrera, su reputación, su libertad, todo destruido por su propia codicia.
Lo observé ser esposado y conducido fuera de la sala. Por un momento nuestras miradas se encontraron. No había odio en sus ojos, solo un vacío profundo. El vacío de alguien que finalmente comprendía la magnitud de lo que había perdido. Yo no sentí triunfo, ni alegría, ni satisfacción vengativa. Solo un cierre. Un capítulo doloroso finalmente terminado. Esa noche regresé a mi mansión, ahora completamente mía, sin fantasmas del pasado. Me senté en la terraza con vista al mar, una copa de vino en mano, y reflexioné sobre el viaje extraordinario que había atravesado. Había perdido un matrimonio, pero había ganado mi libertad. Había descubierto traición, pero había recuperado mi fuerza. Había sido robada, pero había reconstruido un imperio más poderoso que antes. Marisol Valdivia había renacido de las cenizas, y el futuro brillaba con posibilidades infinitas. El triunfo final. 2 años después de aquel descubrimiento que cambió mi vida para siempre, me encontraba en la terraza del edificio Torres Valdivia, observando el atardecer pintar el cielo de Madrid con tonos dorados y púrpuras. A mis pies se extendía una ciudad que ahora me veía no como la esposa traicionada, sino como la empresaria que se levantó más fuerte de sus cenizas. Mi imperio había crecido más allá de cualquier pronóstico. Las cifras hablaban por sí mismas. 423 millones de euros en activos totales. Oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla y ahora también en Lisboa y Niza. Más de 1.200 empleados cuyas familias dependían de las decisiones que yo tomaba cada día. Proyectos inmobiliarios sostenibles que estaban redefiniendo el paisaje urbano español. «Mamá, los inversionistas de Dubái acaban de confirmar». Claudia entró a la terraza con su tablet, sus ojos brillando de emoción. Quieren participar en el proyecto de Barcelona con una inversión inicial de 50 millones. Dicen que tu reputación de integridad los convenció. Sonreí tomando su mano. Mi hija se había convertido en una arquitecta brillante y una líder empresarial formidable. A sus 26 años, manejaba proyectos millonarios con una madurez que me llenaba de orgullo. Tu diseño de edificios bioclimáticos fue lo que realmente los convenció, le dije sinceramente. El talento es tuyo, Claudia. Nunca lo olvides. Ella me abrazó. Aprendí de la mejor, de una mujer que no se dejó destruir cuando todo parecía perdido. Esa misma tarde teníamos programada una gala benéfica que yo había organizado. La Fundación Marisol Valdivia para Mujeres Emprendedoras había sido mi proyecto personal más significativo. Usando 5 millones de euros recuperados del fraude de Germán, había creado un programa que ofrecía mentoría, financiamiento y apoyo legal a mujeres que buscaban iniciar sus propios negocios. En solo 2 años habíamos ayudado a 347 mujeres a lanzar empresas exitosas. Desde pequeñas cafeterías hasta startups tecnológicas, cada historia de éxito era un testimonio de que las segundas oportunidades existían y valían la pena. La gala se realizaba en el Hotel Ritz de Madrid. Llegué vestida con un diseño exclusivo de Cristóbal Balenciaga en color esmeralda, el cabello suelto en ondas suaves, un collar de diamantes que había comprado para mí misma como símbolo de mi renacimiento. Ya no llevaba joyas que otros me regalaban, cada pieza era una celebración de mi independencia. El salón estaba repleto de empresarios influyentes, políticos, artistas y mujeres emprendedoras cuyas vidas habían sido transformadas por la fundación. Me moví entre las mesas saludando, conversando, conectando personas que podían beneficiarse mutuamente. Señora Valdivia, se acercó una mujer joven de aproximadamente 30 años con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. No sé si me recuerda. Soy Patricia Domínguez. Hace un año su fundación me otorgó 50.000 euros para abrir mi panadería artesanal en Málaga. Por supuesto que te recuerdo, Patricia, respondí tomando sus manos. ¿Cómo va el negocio? Maravillosamente. Ya abrí una segunda sucursal y estoy contratando personal. Nada de esto habría sido posible sin su apoyo. Usted salvó mi vida cuando estaba al borde de rendirme después de mi divorcio. Conversaciones como esa me recordaban por qué todo el dolor había valido la pena. Mi traición personal se había transformado en un propósito mayor: ayudar a otras mujeres a encontrar su fuerza interior y construir sus propios imperios. Durante la cena, subí al podio para dirigir unas palabras. El salón quedó en silencio mientras cientos de personas enfocaban su atención en mí. Hace 2 años, mi vida se derrumbó de la manera más devastadora posible. Descubrí que mi matrimonio de 23 años era una farsa, que el hombre a quien había confiado todo me había estado robando sistemáticamente durante más de una década. Descubrí que mientras yo construía un imperio con trabajo honesto,
Él construía uno paralelo con fraude y mentiras. Hice una pausa, dejando que mis palabras resonaran. Esa noche lloré. Lloré por los años perdidos, por la confianza traicionada, por la ingenua que había sido. Pero al día siguiente, tomé la decisión más importante de mi vida. No sería una víctima. No permitiría que su traición definiera mi historia. Los aplausos comenzaron suavemente, creciendo en intensidad. Hoy estoy frente a ustedes como la prueba viviente de que es posible reconstruir después de la destrucción. Mi empresa no solo sobrevivió al escándalo, prosperó. Crecimos 48% en 2 años. Expandimos a 5 ciudades nuevas. Creamos 600 empleos adicionales. Y lo más importante, usamos recursos recuperados para ayudar a otras mujeres a escribir sus propias historias de éxito. Levanté mi copa. Brindo por cada mujer que ha sido traicionada, robada, subestimada o menospreciada. Brindo por las guerreras que se levantan cada día a pelear batallas que otros no ven. Brindo por las empresarias, las madres solteras, las soñadoras que construyen imperios con sus propias manos. El mundo intentará derribarnos, pero nosotras somos inquebrantables. La ovación fue ensordecedora. Mujeres se pusieron de pie llorando, aplaudiendo, algunas gritando palabras de apoyo. En ese momento comprendí que mi historia ya no era solo mía, era un símbolo de resiliencia para miles. Después de la gala, mientras conducía de regreso a Marbella, recibí una llamada inesperada. Era Sebastián. Marisol, pensé que querrías saberlo. Germán fue transferido hoy a la prisión de Aranjuez para cumplir el resto de su condena. Su hermano Rodrigo me contactó. Al parecer, Germán quiere enviarte una carta. Me quedé en silencio procesando la información. ¿Una carta? ¿Después de 2 años? Dice que ha tenido mucho tiempo para reflexionar, que necesita pedirte perdón antes de poder seguir adelante. No estás obligada a leerla, por supuesto. Envíamela. Decidí después de un momento. Creo que estoy lista para cerrar ese capítulo completamente. La carta llegó 3 días después. El sobre llevaba el sello del sistema penitenciario. Lo dejé sobre mi escritorio durante horas antes de atreverme a abrirlo. Finalmente, con una copa de vino y el mar como testigo, despliegué las páginas escritas a mano con caligrafía que alguna vez había conocido tan bien. Marisol, no espero tu perdón porque sé que no lo merezco. Durante estos 2 años en prisión he tenido demasiado tiempo para enfrentar al monstruo en que me convertí. Tú eras extraordinaria, brillante, leal, y yo lo único que vi fue una oportunidad para enriquecerme. Destruí lo mejor que tuve en mi vida por codicia, vanidad y estupidez. Veo ahora las noticias sobre tu éxito, sobre tu fundación, sobre cómo te has convertido en inspiración para miles de mujeres. Me llena de un orgullo que ya no tengo derecho a sentir. Construiste un imperio verdadero mientras yo construía castillos de naipes. Ganaste no porque me destruyeras, sino porque eres simplemente mejor de lo que yo jamás fui. Te deseo toda la felicidad del mundo. La felicidad que no supe darte cuando tuve la oportunidad. Germán. Doblé la carta lentamente. No sentí satisfacción por su sufrimiento, ni rencor por el pasado. Solo una paz profunda. Germán finalmente comprendía lo que había perdido, pero esa comprensión llegó demasiado tarde. Caminé hacia la terraza y sostuve la carta sobre una vela encendida. El papel se incendió lentamente, las palabras desapareciendo en cenizas que el viento mediterráneo dispersó hacia el mar. Adiós, Germán, susurré. Gracias por la lección más valiosa. Nunca necesité tu aprobación para ser extraordinaria. Los meses siguientes trajeron nuevos horizontes. Forbes me incluyó en su lista de las 50 mujeres más poderosas de Europa. La Universidad Complutense me invitó a dar una conferencia magistral sobre liderazgo femenino. 3 editoriales competían por los derechos de mi autobiografía. Pero el momento más significativo llegó un sábado tranquilo, 6 meses después de la gala. Claudia y yo estábamos revisando planos para un nuevo desarrollo en Bilbao, cuando sonó el timbre. Era un mensajero con un paquete pequeño. Lo abrí curiosa y encontré una tarjeta bordada a mano. Señora Valdivia, hace 3 años mi esposo me abandonó llevándose nuestros ahorros. Estaba destruida, sin esperanza. Su fundación me dio 40.000 euros y mentoría para abrir mi taller textil. Hoy exporto a 8 países europeos. Esta es la primera bufanda de mi nueva colección de lujo. Es para usted, la mujer que me enseñó que el final de algo puede ser el inicio de algo mejor. Gracias por existir. Elena Martínez Roca. La bufanda era de seda pura,
tejida en tonos azul cobalto con hilos dorados formando patrones geométricos exquisitos. Era una obra de arte. Claudia me vio sostenerla con lágrimas en los ojos. «Mamá, ¿estás bien?» «Estoy perfecta, mi amor. Absolutamente perfecta». Y era verdad. No porque mi vida fuera perfecta, porque definitivamente no lo era. Seguía habiendo desafíos, negociaciones difíciles, noches de insomnio preocupándome por decisiones empresariales. Pero ahora todo lo hacía en mis propios términos, rodeada de personas que valoraban mi inteligencia en lugar de explotarla, construyendo un legado basado en integridad en lugar de fraude. Aquella tarde de junio, cuando encontré a Germán con Vanessa, pensé que mi mundo se había terminado. No comprendí entonces que en realidad estaba comenzando. El universo no me había destruido, me había liberado. Hoy, cuando mujeres jóvenes me preguntan cómo sobreviví a tal traición, mi respuesta es siempre la misma. No sobreviví, reviví. Hay una diferencia enorme entre simplemente existir después de una tragedia y elegir florecer a pesar de ella. Marisol Valdivia de Torres murió aquel día de junio. En su lugar nació simplemente Marisol Valdivia, una mujer que no necesitaba el apellido de ningún hombre para definir su valor. Una empresaria que construyó un imperio con su inteligencia, determinación y corazón. Una guerrera que demostró que la mejor venganza no es la destrucción del enemigo, sino la construcción de una vida tan extraordinaria que su traición se convierte en irrelevante. Mi historia no es sobre divorcio, fraude o traición. Es sobre renacimiento, poder y la fuerza inquebrantable del espíritu humano cuando se niega a ser quebrado. Y este es mi mensaje final. Nunca permitas que nadie, absolutamente nadie, te robe tu luz. Porque esa luz eres tú, en tu esencia más pura y poderosa. Y nadie, ni siquiera quienes durmieron a tu lado durante décadas, tiene el derecho de apagarla. Fin.